Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. ¿Cómo están, amigos y amigas? Mi nombre es Nicolás Romero, soy director de Revista de Frente y para mí es un agrado poder comenzar junto a ustedes con la primera entrega de Mirada Crítica. Mirada Crítica es un programa de TV streaming del analista y periodista Pablo Jofré Leal, con quien estaremos todos los martes desde las 9:30 de la hora chilena. Ahí ustedes la pueden corregir dependiendo del país que se conecten, haciendo una revisión de los principales aconteceres del análisis internacional. Así que sin más, hacemos ingresar a nuestro set a Pablo Jofré Leal. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Lo escuchas bien? Muy bien, Nico. Un gran abrazo. Bueno, aplausos. Muy bien. Un gran abrazo, un placer el iniciar esta aventura analítica de información, de opinión en esta alianza que hemos tejido entre Mirada Crítica y Revista de Frente, que esperemos pueda satisfacer las necesidades de información de aquellos que nos van a seguir semana a semana. Así que gracias por este trabajo conjunto, gracias por tu labor, Nico, que tú tienes tus propias salidas informativas y analíticas y tener esta alianza junto para mí es un placer y es un honor. Así es, bueno, contarles de que damos inicio a esta Mirada Crítica, el programa de TV streaming de Pablo Jofré Leal. Esto es una producción de Revista de Frente y estaremos todos los martes haciendo una revisión exhaustiva del acontecer internacional y saludar a todos quienes se vienen sumando a esta primera transmisión, ya sea a través de las redes de Mirada Crítica de Pablo Jofré o las redes de Revista de Frente y Nicolás Romero en YouTube, Instagram, Facebook y las diversas redes asociadas. Oye, Pablo, hay un tema ineludible, ¿verdad?, que tenemos que conversar el día de hoy y que dice relación con las alzas del petróleo, del diésel, de la energía y que impactan a las familias chilenas y a las familias de buena parte del mundo. No te voy a decir de todo el mundo porque yo en Venezuela no los veo muy preocupados, ¿verdad? Esta guerra y los efectos de esta ola inflacionaria le pegan distinto a los países grandes y a los pequeños y le pegan distinto a los países que son consumidores o productores de petróleo y de energías, ¿verdad? Y quería partir dándote el espacio para que nos puedas hacer una referencia a cómo el gobierno entrante de Chile y la prensa chilena ha tratado la información, ¿verdad? Pareciera de que ahora la guerra aparece en un elevada, ¿verdad? Y el problema sería de que esto le genere un efecto, qué hace o no el gobierno. Cuéntanos un poco cómo se relacionan los efectos de esta guerra con la situación interna y también sobre cómo la prensa intenta instalar buenos y malos nuevamente. Y bueno, te cedo la palabra, Pablo. Bueno, efectivamente, y aprovechando esta portada, que es la portada del diario Las Últimas Noticias, un diario farandulero a estas alturas
de la historia de la prensa en Chile. El título es Gobierno anuncia histórica alza de combustible por guerra en Irán. O sea, en definitiva instala un elemento de asignar responsabilidad de esta alza a la guerra en Irán, no la agresión contra Irán, no la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, sino que en el fondo instala en nuestra mente, en la opinión, de que esto es en definitiva responsabilidad de los iraníes. Esta alza, este aumento de los precios exorbitantes, por otra parte, viene a ser la causa de este país que está en guerra. No porque está en guerra, no lo que acontece, quiénes son los responsables de la agresión y quiénes son los que generan en definitiva una situación internacional de alza del precio del petróleo, que es lo que está aconteciendo. Y al mismo tiempo le sirve al establishment chileno, a los grupos empresariales y a este gobierno entrante que tiene decisiones respecto a materias relacionadas con las empresas, relacionadas con la economía, dónde recortar, qué hacer, cómo reunir esos 6.000 millones de dólares que se planteó en la campaña, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que una guerra regional, que es la guerra de agresión contra Irán por parte del régimen israelí y el régimen estadounidense, y decir que en definitiva aquí hay responsables, es la guerra, son elementos externos los que me obligan a mí a tomar decisiones relacionadas con el MEDCO, con esta idea del subsidio que tenían los combustibles, eliminar esos subsidios, por tanto, subir los precios casi en el 50%. Y primer punto, asignar la responsabilidad a Irán, la guerra en Irán, no la guerra de agresión contra Irán. En segundo lugar, tomar medidas que no se habían tomado nunca. Eso no lo hace histórico, no lo hace premiable, reconocerlo como, mira, son capaces de hacer esto. Lo genera más bien una situación y una decisión oportunista, una decisión que choca y que afecta a los bolsillos de gran parte de la población, aunque traten de presentar que ciertos subsidios van a proteger a la población de escasos recursos, son mínimos con relación a la enorme alza que se ha generado. Más aún, se miente. Muchos de ustedes habrán visto la minuta que ha entregado la Secretaría de Comunicación del gobierno respecto a cómo tratar este elemento, ¿no? No presentarlo como un elemento regresivo, no presentarlo como un elemento de enfrentar los ricos y los pobres, sino más bien que esto es una guerra que nos afecta, pero vamos a salir adelante juntos porque siendo una guerra ajena, nosotros con esfuerzo, con sacrificio, claro está que el sacrificio lo realiza la población, no lo realiza la clase empresarial, porque bien sabemos la rebaja de impuestos que tienen los grandes grupos económicos y las grandes empresas. Entonces hay aquí un efecto claro y notorio, pero hay elementos falsarios. Uno, se ha hablado que esta es la mayor alza del petróleo en 40 años. No es así. El año 2008 hubo una alza del petróleo a $149 el barril. El año 2022, al inicio de la guerra en Ucrania, hubo una alza del petróleo que llegó a los $137 el barril. Hoy está en un momento de pic, llegó a 115, está en 105, está en 100 y estuvo en 70, que era un precio bajo en la medida que se daba en los mercados internacionales. Entonces, no se justifica en modo alguno esta alza en el precio de la energía, porque en realidad está bastante controlado en función de las reservas que tienen los países. En segundo lugar, lo que Irán ha hecho respecto al control del estrecho de Hormuz, ahí en el Golfo Pérsico, es limitado, está circunscrito a aquellos países que son aliados del régimen israelí, pero el suministro de petróleo sigue para aquellos que no son aliados de Israel y que Irán ha permitido ese transporte. Así que hay indudablemente aquí elementos muy claros, muy precisos. Un aumento del precio de la energía, un aumento en las oportunidades políticas que tienen ciertos gobiernos de presentarse como hacedores de reformas, pero que afectan a la población, y tratar de encubrirla en función de minutas comunicacionales y mediáticas que dan cuenta no solo de la ideología detrás de este gobierno, sino además la serie de mentiras y de hechos falsarios que se presentan alrededor de él. Asignarle responsabilidad al gobierno anterior, a la guerra,
a que esto no afecta a la mayoría de la población, sino a cierto sector, pero bien sabemos que aumentar a 538 pesos el litro de un combustible y otro en 300 pesos, indudablemente significa un enorme retroceso en materia del bolsillo de los chilenos, y que lo vamos a ver expresado a partir de mañana jueves, pero ya hoy eran miles y miles de ciudadanos los que estaban haciendo fila para poder comprar combustible. Así que eso es parte de los efectos que tienen los fenómenos y los procesos bélicos en el mundo, los contenciosos y las dificultades. Seguimos en vivo en Mirada Crítica junto a Pablo Jofré Leal, y yo, Pablo, te quería compartir una breve columna que trabajé el día de ayer y que lleva por nombre "Alzas del combustible, cometerá Kast el mismo error que Boric y no irá en apoyo de las familias chilenas". Esto es para recordar que el primer gran desafío que tuvo el anterior presidente de Chile, Gabriel Boric, fue enfrentar los problemas de carestía que se originaban en las familias chilenas saliendo del proceso de la pandemia, ¿verdad? También en un momento que también estaba marcado por guerras internacionales, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Donde también existieron alzas en su momento. Y uno de los principales errores, a mi entender, y donde se terminó de pegar un tiro en los pies el gobierno anterior, fue de que la gente le estaba diciendo necesitamos apoyo estatal, lo expresaban como necesitamos el tema de los retiros de la AFP, pero si no era ese el mecanismo, lo que te estaban diciendo es que necesitaban un apoyo en un momento difícil, ¿verdad?, de carestía, y donde todos vemos que generalmente se recurre en ayuda de los grandes grupos empresariales, ¿verdad? Bueno, resulta de que el presidente de la época no realizó una gestión orientada en ese sentido y terminó pagando los costos de lo anterior. Al presidente Kast le podría pasar lo mismo, al creer de que puede transportar, ¿verdad?, el costo de esta situación sobre las familias y no pagar un costo asociado a lo anterior. Entonces yo también le haría un llamado a la atención a la derecha en general y al presidente entrante de que se tome en serio lo que está pasando y que no crea que lo va a poder resolver así a la rápida. Así que ahí he hecho el comentario, Pablo. Te quería invitar a que entremos de lleno a la temática que nos convoca el día de hoy, ¿verdad? Así que te cedo la palabra para que empecemos el desarrollo de nuestra presentación, que dice relación con las resistencias, ¿verdad? Las resistencias que se están dando actualmente a esta nueva oleada de agresiones imperiales de Estados Unidos e Israel, y queremos hablar hoy de Palestina, queremos hablar del Líbano y queremos hablar de Irán. Te cedo la palabra a Pablo. Bueno, efectivamente, parte importante de estos programas van a plantear aquellas problemáticas, aquellos procesos que tienen que ver con agresiones, que tienen que ver con conflictos, que tienen que ver con intentos de dominio de territorios, de energía, de economías. Y en ese plano hoy, justamente el inicio de este programa da cuenta de la situación en Asia Occidental, que en general la prensa lo denomina Medio Oriente, Oriente Medio, pero el nombre correcto es Asia Occidental. Una zona que ustedes en el mapa lo pueden distinguir y que significa Palestina, Turquía, Jordania, Irak, el Líbano, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, Yemen, es decir, un cúmulo de países que conforman esta zona rica en petróleo, rica en gas, una zona que además de estos recursos energéticos está surcado de oleoductos, de gasoductos, es una zona, una región bisagra, desde el punto de vista que comunica la zona más oriental de Asia con la zona del Levante Mediterráneo, con la zona del Cáucaso, la zona africana. Es decir, tiene una importancia geográfica, política, económica, demográfica, energética indudable. Allí se concentra más del 40% de todos los recursos gasíferos y petrolíferos del mundo. Y si a eso le unimos un poco más al norte de Irán, la zona del Cáucaso Sur, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, el Mar Caspio, estamos hablando de un conglomerado de países que conforman un enorme, ya no potencial, porque lo potencial significa algo futuro, no existe la posibilidad, no, ahí hay petróleo,
ahí hay gas, pero además está surcado de oleoductos y gasoductos que son las venas de este comercio energético. Entonces, cuando se habla de que me quiero quedar con el gas, me quiero quedar con el petróleo, no es solo que quiero quedarme con los yacimientos, sino que con la explotación, la distribución, la venta de esos elementos, de esos productos energéticos. Y eso implica también empezar a trabajar en el dominio de pasos marítimos, por ejemplo, el dominio en la navegación, el dominio de los mares, el dominio de aquellos pasos que son esenciales para ese comercio internacional. Uno de ellos es lo que ustedes seguramente han escuchado en estos días, que es el Estrecho de Hormuz, que es, como su nombre lo indica, un espacio, un territorio muy angosto, un estrecho marítimo que comunica el Golfo Pérsico con el Mar de Omán y la salida hacia el Océano Índico, que es un paso fundamental porque por ahí pasa el 20% del petróleo mundial y el 25% lo que se llama el gas licuado natural, es decir, dos elementos esenciales para las economías de hoy. En el mapa que nos muestra Nicolás, indudablemente se puede ver en esta zona el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, que es el teatro de operaciones donde hoy se lleva a cabo esta guerra de agresión contra Irán. Irán es un país ribereño, es un país que le da nombre incluso al Golfo Pérsico, es la nación persa, Golfo Pérsico, un país milenario, más de 5.000 años de historia, un país que tiene las mismas fronteras hace 500 años, no ha modificado su frontera, un país que no ha agredido a otro país en varias centenas de años, no ha habido una guerra donde Irán sea un invasor, más bien Irán ha recibido la invasión de países como es el caso de Irak entre el año 1980 y 1988. Por tanto, se trata en forma indudable de una zona rica en recursos, pero una zona bisagra desde el punto de vista del comercio internacional, la nueva ruta de la seda, todo ese proyecto económico mundial que tiene como objetivo, como norte, la idea de establecer un planeta más multilateral, aunque hoy sea más bien una utopía en función de lo que está aconteciendo, y con los deseos de la hegemonía occidental representadas por este empresario, por este millonario, por este personaje llamado Donald Trump, que a través de su política belicista, su política hegemónica, su política de llevar adelante el dominio de vastas zonas del planeta, como nunca antes lo había tenido Estados Unidos en las últimas administraciones, desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un personaje que lo mismo quiere dominar Groenlandia, que pertenece a un aliado, como es Dinamarca, y por tanto miembro de la OTAN. Lo mismo quiere tener una anexión de Canadá, su vecino del norte, país independiente, soberano, pero el cual ha recibido, entre bromas y seriedad, la posibilidad de anexionarlo como un estado más. Las agresiones que ha sufrido México desde el punto de vista de las amenazas respecto al tema de inmigración, al tema del narcotráfico, el tema económico, las amenazas que ha recibido Panamá respecto a la recuperación, dice Estados Unidos, de lo que dice les pertenece, la invasión, el ataque y el secuestro de su presidente que ha sufrido Venezuela y todos los avatares que significa hoy el control importante de los recursos petrolíferos de Venezuela. Los ataques que ha sufrido Chile, por ejemplo, ¿no?, en materia de las decisiones soberanas de un país que quiere establecer relaciones con una potencia como China, que establece acuerdos comerciales, acuerdos tecnológicos, el cable submarino entre Hong Kong y Hong Kong, es decir, un cable submarino de 16.000 kilómetros de largo, y que simplemente ha sido desechado bajo el gobierno de Boric en las postrimerías y ratificado por el actual gobierno en función no de los intereses de Chile, no de los intereses de nuestra soberanía, sino de los intereses de Estados Unidos enmascarados en lo que ellos llaman la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad hemisférica. Claro, no se escarba en un elemento central, Nicolás, que muy bien lo sabes, ¿no? El cable submarino entre Australia y Chile
que va a entrar en funcionamiento el año 2027, es un cable submarino que no se le ha hecho una evaluación técnica ni geopolítica, como se le ha exigido en las postrimerías al cable entre China y Chile. Pero el cable Humboldt, entre Chile y Australia, parte de él pertenece a Google, una empresa estadounidense ligada fuertemente a los elementos de espionaje, de seguridad y agencias de inteligencia de Estados Unidos y de otros países aliados de Estados Unidos. Ahí no hay evaluación técnica, no hay evaluación geopolítica, como si le estaban exigiendo cuando ya el acuerdo estaba firmado en un decreto que tenía que ser ratificado por Contraloría, pero las presiones de Estados Unidos son más potentes, más fuertes. Eso que en Chile se expresa a través de este elemento comercial, hay países que se expresa en función del aumento del presupuesto del gasto militar, Europa, del 2 al 5%, países como son las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, que año tras año deben gastar decenas de miles de millones de dólares para comprarle armas al complejo militar industrial estadounidense y por tanto generaron un conglomerado de bases militares que tienen dos funciones. Uno, mantener la hegemonía estadounidense y dos, proteger lo que son estas monarquías feudales en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, en Jordania, en la mayoría de esas monarquías del Golfo Pérsico, que es donde anidan estas bases militares que han sido esenciales en esta guerra de agresión. Una guerra de agresión que comenzó el 28 de febrero, que continúa durante ya 24, 25 días, que no era llegar, coser y cantar como creían los estadounidenses y que ha significado una muestra fundamental de lo que significa la defensa de la soberanía de un pueblo, la defensa de su integridad territorial, la defensa de lo que significa su derecho a llevar adelante sus procesos políticos, sociales y económicos sin una bota encima. Eso es lo que está representando hoy Irán para el conjunto del planeta, para los pueblos en resistencia, e incluso para países como el nuestro, tan sometidos, tan genuflexos, tan cervatillos respecto a las potencias occidentales, como también el pueblo palestino, ¿no? Y la resistencia palestina, como también el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, como también Ansarullah de Yemen o Al-Hayat al-Shabi de Irak. Toda esa resistencia no es un nombre cualquiera, no es una resistencia en virtud de una ocurrencia o una política o una ideología que establece esto. Es la necesidad de preservar sus países en función de los ataques permanentes que recibe del régimen israelí, que es la punta de lanza de los poderes occidentales en la zona. Entonces, hoy lo que acontece en Asia Occidental es la lucha no solo por la soberanía, no solo por la autodeterminación, sino efectivamente para tener un punto de inflexión de lo que significa la necesidad de resistir y de atacar cuando hay que atacar. ¿Se les puede atacar a la alianza imperial sionista? Irán lo está demostrando. Se puede. Y claro, aquellos que piensan que cualquier muerte, una persona que muere ya significa que hay un desastre humanitario, me parece en ese sentido mencionar lo que un amigo que vive hoy en el Líbano, pero que ha vivido muchos años en Irán, me decía: mira, Pablo, estamos en guerra, y en una guerra hay muerte, hay destrucción, hay dolor, pero hay lucha, hay resistencia. Y nosotros hoy en el Líbano estamos en resistencia. Y el pueblo de Irán, donde está parte de mi familia, está en resistencia. Y eso por sí es un elemento ya determinante, un punto de inflexión entre los que se someten a los poderes hegemónicos y aquellos que resisten y que son capaces, además, de atacar a esos poderes hegemónicos. Y yo creo que ese punto de inflexión marca una diferencia fundamental entre gobiernos sometidos, como los nuestros, como el de Argentina, como el de Chile, como el de Ecuador, como el de Paraguay, el de Salvador, con aquellos que luchan, que tienen muertes, mujeres, niños, que siguen resistiendo, no porque tengan un gusto por la muerte, ¿no?, sino porque es la manera en que ellos defienden su derecho a la vida, aunque parezca contradictorio, ¿no? Con la muerte hay una defensa del derecho a la vida, de seguir arraigado en esa tierra.
como dicen los palestinos, ese hamdala, ¿no? Esas raíces profundas en la tierra palestina. Como hoy lo vemos en el Líbano, como hoy lo vemos en esas imágenes donde con la bandera libanesa y con la bandera de la resistencia libanesa son capaces de enfrentar a fuerzas poderosas, aviones, tanques, naves de guerra en el Mediterráneo. Es una guerra desigual, ¿no? Pero con eso desigual, con ese desequilibrio tecnológico, a pesar de eso, Hezbollah, Al-Hashad al-Shabi, Hamas, la Yihad Islámica, están dando una dura batalla. E Irán, que tiene mayor poderío militar y que ha estratégicamente llevado a cabo una política de desarrollar cierto sistema de armas, en este caso el sistema misilístico, que le ha dado indudables resultados. Misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, desarrollo de aviones no tripulados y drones, que indudablemente le ha originado un daño tremendo al régimen estadounidense y al régimen sionista israelí. Por algo hay una censura en el régimen israelí. Y lo que ha trascendido es que efectivamente ciudades como Jaffa, que ellos llaman Tel Aviv, que es un territorio palestino ocupado, o ciudades como Haifa, o ciudades como Dimona o Arad, han sufrido daños considerables en los recintos militares, cuarteles, centros de inteligencia, incluso en la zona cercana al centro nuclear de Dimona, ahí en el desierto del Negev. Y en el caso de Estados Unidos, Nico, el ataque a todas las bases militares y navales y aéreas que Estados Unidos tiene en la área, Al-Udeid en Qatar, la base del rey Fahd en Arabia Saudí, la base de Erbil en el Kurdistán iraquí, todas las bases militares estadounidenses incluso han generado que desde Irak los cuerpos británicos, del ejército británico, hayan salido del territorio iraquí porque los daños han sido cuantiosos. Así que creo que en ese sentido lo que está haciendo hoy Irán junto al eje de la resistencia es la evidencia que es posible enfrentarse a las potencias hegemónicas y arrogantes. Seguimos en vivo y en directo en Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Estamos en nuestro primer capítulo. Saludar a las casi 50 personas conectadas desde las diversas plataformas asociadas. Llevamos 28 minutos de programa. Recuerden que estaremos todos los martes desde las 9:30 de la noche, 45 minutos, una hora conversando con ustedes, haciendo una revisión de los principales hechos políticos, geopolíticos de la actualidad. Y yo aprovecho también de comentarles, queridos amigas y amigas, que parte de este esfuerzo de Mirada Crítica es poder acompañarles y entregarles herramientas para comprender y analizar la realidad. Es por eso que Mirada Crítica parte con este proyecto de seminarios, ¿verdad? Seminarios virtuales, seminarios digitales, los cuales estaremos junto a este especialista, Pablo Jofré Leal, haciendo una revisión en profundidad, ¿verdad?, sobre determinados países, conflictos, situaciones que nos parecen relevantes para entender la situación actual. Y por eso los invitamos a enterarse sobre este primer seminario virtual de Mirada Crítica. 4 sesiones, inicia el martes 21 de abril y lleva por título Asia Occidental bajo ataque, guerra, ocupación y resistencia. Son 4 sesiones todos los martes en la misma hora del programa, en la cual va a poder participar en un Zoom, ¿verdad?, especial, trabajado con mucho cariño, en el cual va a poder escuchar a Pablo y también realizar preguntas, comentarios, y bueno, se va a dar ahí una instancia muy, muy potente. Y si están interesados, nos escriben por interno y les vamos comentando. Tiene cupos limitados, así que ahí atentos con el primer seminario de Mirada Crítica. Pablo, yo te quería preguntar 2 cosas. Voy a partir por la primera. ¿Qué pasa con el Líbano? Se ha dicho que esta guerra, se ha hablado de que cada parte, y se dice a propósito de Irán y el eje de la resistencia, que uno da también la guerra que puede dar, ¿verdad? Y te lo comento porque pareciera de que hoy Israel no puede dar una guerra contra Irán. Se quedó corto, ¿verdad? Es un perro chico, no tiene una capacidad. Están recibiendo, pero parece que la guerra que pueden dar es contra el Líbano, que es este país vecino, el cual está sufriendo ataques bastante constantes, fuertes de parte de Israel. Hemos visto que llevan ya varios días, ¿verdad?,
en esta intensiva, y mientras Irán le sigue dando como caja, como se dice, a Irán, ellos atacan hacia el Líbano. Háblanos un poquito de las implicancias de esta área, de esta zona del conflicto. Sabemos de que anterior a estos ataques, bueno, digamos que estos ataques han permanecido en el tiempo, pero actualmente se han intensificado. También ha existido toda una arremetida occidental sobre las fuerzas que, digamos, son más sensibles a estas cantos de sirena occidentales, solicitando un desarme de Hezbollah, que es el actor que organiza ahí la resistencia, y eso ha generado una serie de tensiones en esta frágil unidad nacional del Líbano, ¿verdad? Que tú ya nos has explicado cómo se compone, y bueno, coméntanos un poco sobre la situación del Líbano, sobre la resistencia de Hezbollah y sobre las pretensiones de Israel. Israel pretende efectivamente avanzar por tierra, no tiene capacidad, es la guerra que puede dar. Cuéntanos un poquito sobre el sentido de ese conflicto, Pablo. Bueno, para entender la situación en el Líbano hay que situarse en la zona que estamos comentando. El Líbano es un país pequeño en dimensiones, es un país milenario también, con ciudades históricas para aquellos que les gusta la historia, como Sidón, como Biblos, por ejemplo, ¿no? Aquellos que ven la etimología de la palabra, Biblos es Biblia, ¿no? El papel, y Tiro, un puerto del tiempo de los fenicios, Beirut, Baalbek. Cuando he tenido la oportunidad de visitar la zona, visitar Baalbek es una belleza en la arqueología, es una belleza de cómo se mantienen las estructuras de la época romana, por ejemplo. Es un país que en cada caminar hay historia. Y a pesar de esa pequeñez, tiene 6 millones de habitantes, tiene mucho más libaneses fuera del Líbano que adentro, ¿no? Y es un país diverso, multicultural. Hay chiíes, hay sunas, hay cristianos, hay maronitas, hay drusos. Es decir, mantiene una estructura, una cultura multicultural, reitero la palabra, y eso no es bueno para el sionismo, porque el sionismo lo que quiere es uniformidad bajo el sionismo. Lo que quiere el sionismo es la usurpación del territorio de los países que son diversos, bajo esta idea absolutamente desquiciada del gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Lo que buscan es usurpar, apoderarse del territorio de Palestina, del Líbano, de Siria, de Irak, y al mismo tiempo, en el plano geopolítico internacional, significa una muralla y un freno a la República Islámica de Irán. Es decir, hay intereses de la mitología, de este desquiciamiento, de pueblo elegido, tierra prometida, de cierto destino manifiesto, y al mismo tiempo sirven los intereses de Estados Unidos en función de esta revancha histórica respecto a este Irán que derrocó a la monarquía de los Paleví en 1979 y generó un desarrollo político, económico, religioso muy distinto a lo que era esa monarquía. Hoy el Líbano, como ayer y como hace muchos años atrás, como desde el año 1978 y el 82 y el 2000 y el 2006, ha sufrido agresiones e invasiones por parte del régimen israelí, aprovechando los disensos internos, porque indudablemente un país multicultural también tiene diversas visiones de lo que debe ser un país, ¿no? Y por tanto tiene ciertas particularidades en el Líbano, que significa que el gobierno debe estar formado por los grupos religiosos y culturales más potentes. Así el presidente tiene que ser maronita, el presidente del parlamento tiene que ser suna, y el primer ministro tiene que ser suna, y el presidente del parlamento tiene que ser shia. Entonces hay un equilibrio precario en función de ideas y determinaciones que tienen varias décadas, bajo la influencia francesa, que fue el Líbano colonia de Francia, y Francia quiere seguir teniendo injerencia ahí, y que se ha visto indudablemente con las acciones, decisiones
y participaciones de intromisión de Emmanuel Macron, el presidente francés. El Líbano tenía una guerra civil. Parte de la población, apoyada por Israel, por Estados Unidos y por Francia, contra aquellos grupos que lo que quieren es una soberanía y una autodeterminación alejada de esos poderes occidentales. Hoy el Líbano sufre otra agresión por parte del régimen israelí en la zona sur del Líbano, en esa frontera que nunca ha sido definida, porque estamos hablando de la Palestina histórica ocupada, en el límite con el Líbano, pero que tiene un sector que son las granjas de Shiva en el sur, que están ocupadas desde el año 1967. Pero hoy la irrupción del régimen israelí en territorio libanés lo que pretende es avanzar 30 kilómetros en el territorio libanés hasta establecerse en lo que se llama el río Litani, que es un límite del sur del Líbano, donde ha sido desplazada la población. Más de 1 millón de habitantes del Líbano han sido desplazados de sus hogares, hogares que han sido destruidos, y bajo la determinación de las jefaturas militares y políticas del sionismo, han dicho que hay que hacer con el Líbano lo que hemos hecho con Gaza. Y cuando recordamos qué se ha hecho con Gaza, indudablemente significa destrucción, genocidio, terminar con la infraestructura, demoler las viviendas, demoler las mezquitas, las iglesias cristianas y generar allí, por tanto, una ocupación de facto del régimen israelí. Eso es lo que está aconteciendo hoy en el Líbano, y en eso entonces la resistencia libanesa le está dando dura batalla, porque bien dices tú, Nico, que hay diferencias respecto al poder militar que tiene Hezbollah. Hezbollah es un movimiento de resistencia que su armamento es indudablemente menos tecnologizado que el que tiene el régimen israelí. Hezbollah no tiene tanques, no tiene artillería, no tiene aviones. Entonces tiene que luchar en función de lo que tiene, y eso lo que ha significado es lo que se llama una guerra asimétrica. Es decir, combato con lo que puedo combatir. Y en ese plano, la guerra de guerrillas que lleva a cabo Hezbollah genera daño en el régimen sionista. Y en ese plano también el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha instado a que los diversos grupos del eje de la resistencia, Hezbollah en el Líbano, Hamas, la Yihad Islámica en Palestina, Al-Hashad al-Shabi en Irak, los grupos que son, desde el punto de vista de ejecución, mucho más tecnologizada y que han sido referenciales de Irán como Fuerza Quds, son parte de ese eje de la resistencia. Hoy se espera, en estos días se espera, la irrupción de Ansarullah desde Yemen. Y eso significa entonces abrir otro frente para este régimen israelí, que indudablemente cuando se le abren distintos frentes, lo que comienza a pedir es agua, comienza a pedir cese al fuego, mediación, empieza a levantar una banderita con sus socios para que intercedan, porque se ve impelido a que se desarrolle un cese al fuego que hoy indudablemente tiene este régimen sionista en ascuas, ¿no? Y como lo tiene también la administración Trump, con problemas internos, con definiciones respecto a que han entrado en una guerra que no es la suya. Dicho no por Irán, no por nosotros, no por los críticos del imperio. Lo han dicho los estadounidenses. Marco Rubio sostuvo que entraron en la guerra, que agredieron a Irán, porque la información que tenían era que Israel iba a atacar a Irán, y por tanto la respuesta de Irán, tal como lo había prometido, iba dirigido a las bases de Estados Unidos. Entonces, lo que hemos hecho, dijo Marco Rubio, es una guerra preventiva, un ataque preventivo. Eso es la hegemonía occidental. ¿Qué ataque preventivo? Irán ha sostenido permanentemente que no tiene armas nucleares y no las tiene. Los europeos lo saben, la Agencia Internacional de Energía Atómica lo sabe, y lo que sí ha hecho permanentemente es desarrollar un sistema defensivo de misiles, que es lo que tiene hoy a Irán atacando a esos poderes hegemónicos y arrogantes, y apoyando a la resistencia del Líbano. Y hoy el Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica ha dicho hay que coordinarse de mejor forma, de tal forma que si el Líbano y Palestina siguen siendo atacadas como están,
Entonces hay que generar frentes y ataques precisamente a esas tropas israelíes que están irrumpiendo en el Líbano. Apoderarse del sur del Líbano significa tenerlos ahí en forma permanente, a pesar que existe en esa región, Nico, una fuerza de interposición de las Naciones Unidas conformada por 15.000 soldados que no sirven de nada, no han servido de nada en largas décadas, porque lo que han hecho esa fuerza de interposición es simplemente observar cómo Israel ataca, asesina, destruye aldeas, destruye pueblos, bombardea, tal como lo hizo con Siria, en los altos del Golán, y posterior al derrocamiento de Bashar al-Assad, con la irrupción de las fuerzas de ocupación israelíes más allá de los altos del Golán. Entonces, hoy la zona de Asia Occidental indudablemente es una zona de guerra, es una zona de conflicto, es una zona que se ha encendido, no por Irán, no por Hezbollah, no por al-Hashad al-Shari, sino por los apetitos de usurpación de territorios, de destino manifiesto, de apoderarse del petróleo, del gas que está frente a las costas de Siria y frente a las costas del Líbano y frente a las costas de la Franja de Gaza. Gas que hoy se ha convertido indudablemente en el botín más apetitoso en materia de las potencias occidentales. Libia fue convertida en un estado fallido no por la democracia, no por la defensa de las mujeres, no porque necesitaba una democracia representativa, si Libia nunca lo tuvo, pero tiene petróleo y tiene gas y tenía la determinación de generar una política independiente con relación a Occidente. Detrás de todo esto siempre están los intereses del complejo militar industrial estadounidense, del complejo energético y la acción de los lobbies judíos sionistas en el mundo, incluyendo nuestro país, Nico, donde la comunidad judío sionista tiene tal impronta y tal influencia que tenemos un embajador de Chile en Estados Unidos que es miembro de la comunidad judío sionista, tenemos un embajador de Chile en Israel que tiene la doble nacionalidad chileno-israelí, que fue presidente de la comunidad judío sionista, tenemos un asesor en política exterior del gobierno de José Kast, que es un argentino, Eitan Bloch, que además es coordinador de los grupos judíos sionistas de Chile, Argentina y Uruguay. Eso es lo que tenemos hoy. Y como representante ante la ONU, un tipo que no siendo judío, no siendo creyente judío, es absolutamente sionista como el escritor, como aquel converso llamado Robert Tom Pueblo. Así de claro, así de evidente es la influencia que ejerce la ideología sionista de usurpación, de ser punta de lanza de los poderes occidentales y que lo estamos viviendo aquí en Chile. Oye, Pablo, yo quería también preguntarte sobre el fin de la guerra. Parece que los que estaban apurados en iniciar la guerra era Israel empujando a Estados Unidos, ¿verdad? Israel siempre empujando a Estados Unidos y por otro lado Donald Trump que necesita, antes de estas elecciones de medio tiempo, como se llaman en Estados Unidos, poder dar señales de éxito. Algunos dicen que envalentonados con la operación especial de secuestro al presidente Maduro, dijeron, bueno, esta la vamos a hacer rápida y no fue nada rápido. Y lo que ahora se está discutiendo son los términos en los cuales se va a finalizar la guerra. Ya Irán está siendo claro. Lo primero que dijo es, nosotros no queríamos la guerra, pero ustedes la iniciaron y ahora háganse cargo. Nosotros como país, como pueblo, estamos preparados para una guerra de mediano y largo aliento. Entonces nosotros no estamos urgidos por terminar rápido. Y otro elemento que te quería compartir, que lo verifiqué desde el canal de Mojtaba Khamenei, que es el actual líder supremo de Irán, señaló lo siguiente, con fecha 12 de marzo, pero lo compartieron hoy día en el canal de Telegram. Comillas, obtendremos compensación de la guerra del enemigo. Si se niega a darla, tomaremos de sus bienes y si esto tampoco es posible, destruiremos esa misma cantidad de sus propiedades. Esto ya no es solo una amenaza, querido Pablo, porque ya hemos visto cómo Irán ha dirigido sus ataques en contra no solo de las bases militares norteamericanas en la región, sino que también contra bancos en la región. Ya han demostrado que tienen la capacidad misilística y también la inteligencia para poder golpear de manera precisa a los objetivos occidentales y de aliados occidentales en la
región. Entonces, coméntanos un poco sobre el encuadre que estamos hoy. ¿Estamos efectivamente negociando el fin de una guerra o más bien estamos todavía en un interregno donde no se sabe lo que va a pasar? Ya sabemos que las potencias occidentales son esencialmente mentirosas, entonces te pueden estar diciendo que quieren terminar la guerra al mismo tiempo que están planificando una acción militar para digamos, liberar, como dirían ellos, el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿en qué momento estamos? Y coméntanos un poco no sobre los requerimientos de Irán, sino sobre la posición política que está teniendo Irán hoy en la guerra. Yo tengo la impresión de que no están apurados y más bien están intentando transferirle la mayor cantidad de costos a Estados Unidos y a Israel. Te cedo la palabra, Pablo. Sí. Es muy interesante los puntos que planteas, Nico, porque lo primero es como una definición, una declaración de principio. No se le puede creer nada al inquilino de la Casa Blanca. No se le puede creer ni lo que reza, si es que reza, a Donald Trump. Todo lo que dice está teñido de medias verdades o mentiras completas. Él ha hablado de que Irán tiene 48 horas para desbloquear el estrecho de Hormuz, so pena de recibir ataques permanentes a sus centrales eléctricas, energéticas y otras. Y en el mismo proceso, previo a que se cumplieran las 48 horas, emite una declaración diciendo: estoy negociando con Irán, tenemos unas conversaciones perfectas, que son los adjetivos que suele usar este inquilino, ¿no? Perfectas, vamos muy bien encaminados para lograr la paz, o un cese al fuego. Al mismo tiempo, he autorizado a Irán a la venta de petróleo en alta mar, para de tal forma bajar los precios del petróleo. Toda esa información que emana de Donald Trump en realidad está destinada a generar distorsiones, manipulación y desinformación, porque al mismo tiempo que realiza eso, que dice eso, ataca centrales energéticas de la República Islámica de Irán, tal como lo hizo el 28 de febrero. Cuando ataca Irán el 28 de febrero, había una reunión 2 días después, en Ginebra, para hablar sobre el acuerdo nuclear. Y en junio del año 2025, cuando Israel ataca a Irán e interviene posteriormente Estados Unidos, se hizo un día viernes y el día domingo había una reunión en Mascate, en la capital de Omán, para discutir el tema del programa nuclear. Entonces, el que miente descaradamente, el que está permanentemente en esta política falsaria, es Estados Unidos. Es Estados Unidos permanentemente. Entonces, ante ello, Irán, incluso con Seyed Ali Khamenei, el líder religioso asesinado, sostenía: no se puede confiar en Estados Unidos. Y nuestras negociaciones con Estados Unidos las tenemos que hacer en forma indirecta. Por eso había siempre un mediador. No se reunían en ninguna sala, las delegaciones de Estados Unidos en una sala, la delegación de Irán en otra, y los mediadores de lado a lado transmitiendo la información. Seyed Ali Khamenei tenía toda la razón, ¿eh? Porque no se puede confiar en un mentiroso contumaz, no se puede confiar en administraciones de gobierno que firman acuerdos internacionales con la mano y lo borran después con el codo. Ese es Estados Unidos. Firman cese al fuego, y eso se lo han enseñado también o han practicado con su régimen sionista. Firman cese al fuego y posteriormente siguen en su belicismo. Y cuando Seyed Mustafa Khamenei, el nuevo liderazgo iraní, sostiene que los términos de la guerra lo está dictando Irán, es porque es la verdad. ¿Ah? Porque si de verdad tuvieran el poder, la decisión, la voluntad y el convencimiento que pueden vencer a Irán, no estaría aconteciendo lo que está aconteciendo hoy en el estrecho de Hormuz, donde hay un control efectivo de Irán, donde Irán y los países en general, más de 20 países, han declarado que prefieren conversar con Irán respecto al tránsito marítimo para el transporte de petróleo, así de claro y así de evidente. Y hay una posición política de Irán muy clara. Efectivamente, ellos no van a negociar si no se cumplen las condiciones que han dicho. Uno, el cese completo al fuego, cese completo, con garantías de cese,
No una firmita que diga por 48 horas, por una semana, cese completo. Segundo, pago de indemnizaciones. Tercero, retiro de las bases militares. Cuarto, el cese de los ataques en Palestina y en el Líbano. Todo ese grupo de condiciones son parte de lo que está en la mesa hoy. Allí está. ¿Quieren discutir? Estos son los puntos. Indemnización, por supuesto. Ustedes han destruido infraestructura energética, gasífera, petrolífera, me han destruido barcos. Ustedes me pagan. Y si no me lo pagan, entonces yo me lo cobro. ¿Ah? Aplicando aquello que les gusta tanto al sionismo, ¿eh? El ojo por ojo, diente por diente. Creo que es lo más justo. Si algo nos ha enseñado Irán en este tiempo, en estos 48 años de Revolución Islámica, es que es posible ser soberano, es que es posible ser decidido, valiente y digno. ¿Le podrá a usted, amigo y amiga, interesar o no interesar la cultura milenaria de Irán, el que sean shia, el que tengan una revolución islámica? Pero lo que usted no puede negar es que se trata de un país que da muestras de dignidad, y eso, en un mundo donde la indignidad se ha impuesto, donde la indignidad de nuestros gobernantes se expresa día a día, donde nos mienten descaradamente, se agradece que se digan las cosas con transparencia y se lleve adelante una política muy clara y muy definida. Así que en ese plano, Mustafa Khamenei está diciendo lo que dice el liderazgo completo y lo que dicen los millones de iraníes que salen a la calle. Ahí a defender a la revolución, a pesar que a pocos metros hay lanzamientos de misiles contra edificios e infraestructuras de Irán. Así que creo que en ese plano tenemos mucho que aprender. Somos un país y una sociedad en pañales, la chilena, cuando se trata de la defensa de nuestra soberanía. La verdadera soberanía, no pelear con nuestros vecinos y que la frontera aquí y el campo de hielo y que se construye zanja, que la inmigración. No, la soberanía tiene que ver cómo nos planteamos y cómo nos plantamos frente a aquellos que nos presionan, frente a aquellos que nos dicen carretera submarina, cable submarino, no. ¿Ah? Tecnología 5G con China, no. Puertos con China, no. ¿Por qué no? Porque no lo quieren. Y cuando cedemos, lo que demostramos es una indecencia como políticos. Una indecencia de permitir que los políticos que tienen que defender nuestros derechos, nuestra soberanía, se inclinan y bailen el bailecito de Trump, parlamentarios que se ponen la gorrita maga. Eso es lo más indecente que hemos podido ver, ¿no? Y que van a ofrecerle, darle el anillo a conferencias internacionales, ahí en Miami, reunirse con Donald Trump para unificar fuerzas y para combatir a Irán y a Rusia y a China. Eso es indigno. Seguimos en vivo y en directo en esta mirada crítica, y yo quería darme el espacio también para invitarlos a suscribirse al canal de Revista de Frente en YouTube. Nos pueden buscar como @Revista de Frente, ya somos más de 9.550 suscriptores, y también, me ando medio resfriado también, igual que Pablo, invitarlos a unirse a nuestro canal por 2.000 pesos chilenos al mes. Nos ayudan a seguir mejorando nuestros contenidos. Ahí está el aviso, se los paso, y seguimos para ir finalizando el programa del día de hoy. Oye, Pablo, te quería hablar ya hilando con lo último que nos señalabas, que es lo de la soberanía, ¿verdad? Y hilándolo y trayendo toda esta reflexión hacia nuestro continente. A mí este inicio de año tan agitado, y la agresión imperial a Venezuela y la agresión imperial a Irán me lleva a compartirte esta reflexión. A Venezuela van y le dan duro, ¿verdad? Le secuestran al presidente, asesinan a casi 100 personas, digamos. Hay ataques en contra de población civil en distintas ciudades, y Venezuela luego de eso opta por el diálogo y opta de una u otra manera por no responder, y no responder militarmente. Luego viene esta agresión en contra de Irán, y Irán responde con todo. Lleva ya varios días, ya 2 semanas, en las que ha atacado absolutamente todos los días a Israel, y donde han habido un despliegue gigantesco de ataques de bases militares de Estados Unidos en, si no me equivoco, 10 países. ¿Cómo
¿cómo afecta eso a Venezuela, a Cuba y a la región? Te lo pregunto porque en un escenario de una guerra triunfante de Irán, donde Irán es tan poderoso de que frena a Estados Unidos, anexiona a Israel, no permite que Europa ingrese siquiera a la guerra. Todos y cada uno de los países europeos, incluido también a Corea y incluido a Japón, digamos, han dicho no, yo no me voy a meter con Irán. Y mira, y acá a mí también, yo no puedo dejar de pensar en este episodio del siglo XX, querido Pablo, que se llamó la crisis de los misiles, donde Fidel Castro y Cuba estuvo dispuesto a colocar misiles rusos, digamos, a escasos kilómetros de las costas de Miami de Estados Unidos, y también me pregunto si es que Cuba o bajo qué condiciones países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba hoy pueden defender su soberanía si es que Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a desplegar este tipo de operaciones. Entonces, cerrando la reflexión y pregunta, ¿cómo un eventual triunfo de Irán en este contexto influencia también nuestra situación regional, que sabemos que está muy, muy delicada porque Estados Unidos está, como se dice, con así los dientes? Te cedo la palabra a Pablo para que vayamos terminando el día de hoy. Absolutamente, influye. Por eso te mencionaba de que lo referencial que significa Irán, lo ejemplar, el ejemplo referente, para mí es un faro de cómo hay que actuar. Yo tengo mucho respeto a cómo actúan los países y los gobiernos que enfrentan al imperialismo, ¿no? Y Venezuela lo ha enfrentado por largos años. A uno le puede gustar o no le puede gustar lo que está aconteciendo ahí, pero es el pueblo venezolano el que tiene que definir la exigencia de que su gobierno defienda a ultranza su soberanía. Yo en ese sentido soy muy respetuoso de esas decisiones, como las decisiones que tome el pueblo palestino respecto a la propia situación de Gaza o de Cisjordania. Lo que uno debe hacer es apoyar a esos grupos dirigentes en el sentido de buscar lo mejor para su pueblo, pero cuando existen ejemplos como el que está dando Irán, alienta la posibilidad de que efectivamente haya una parada firme respecto a cómo hay que enfrentar ese imperialismo, cómo hay que hacerlo en función de no ceder, en función de decir no, hasta aquí llegaste, y tengo las armas suficientes y tengo el deber de defender mi soberanía, de mi integridad territorial y defender al gobierno que yo he elegido, ¿no? O sea, en ese sentido, indudablemente apena que efectivamente de pronto no haya una respuesta decidida, definida, pero es ese pueblo el que tiene que tomar la decisión, y el pueblo cubano lo ha dicho también al respecto. Aquí estamos buscando diálogo, estamos viendo cómo salir de esta situación difícil, pero yo quiero mi AKM también, ¿no? Como lo ha dicho Silvio Rodríguez, porque si entran, yo quiero mi AKM, mi Kalashnikov. Esa es una decisión, es un elemento simbólico. Quiero mi arma, ¿no? No es casual que en el secuestro de Nicolás Maduro hayan sido asesinados más de 100 venezolanos, pero hayan sido asesinados 32 internacionalistas cubanos, ¿no? Que, reconocidos por los propios estadounidenses, dieron dura batalla a los que entraron a secuestrar a Nicolás Maduro. Eso también es una muestra, es un elemento que está allí presente. Pero creo que la importancia que tiene la lucha de la República Islámica de Irán es fundamental. Es fundamental hoy porque es un ejemplo para el resto del planeta, para nosotros. La importancia de ver también allí derrotado al sionismo y al imperio es fundamental. La arrogancia de ambos se ha basado en que no han tenido una respuesta como la que han tenido hasta ahora por parte de la República Islámica de Irán, que le ha demostrado que la justicia puede también venir desde el cielo en forma de misiles. Creo que eso es fundamental. Buenísimo, Pablo. Con eso vamos dando término al programa del día de hoy. Recuerden, mira... Perdóname, Nico. Solo se me olvidaba porque quiero aprovechar esta tribuna para saludar a un gran amigo, Sergio
Abu Faisal Tapia, un amigo argentino, está radicado en Brasil ahora, director del diario Al-Quds News, que cumple 10 años, un diario dedicado a la defensa de Palestina, a la defensa de Al-Quds, Jerusalén, la capital eterna de Palestina. Cumplen 10 años y quería mandarle un saludo. Le había prometido que lo iba a saludar, pero me parece que es un buen escenario como para saludar a Sergio Abu Faisal Tapia, allí en Sao Paulo, Brasil, que nos debe estar viendo. Y un saludo también a todos aquellos amigos que hoy se han hecho presentes, invitarlos a que sigan cada martes a la hora que los convocamos, y al mismo tiempo hacerlos partícipes de lo que habló Nico respecto a este seminario a partir del 21 de abril. Ese seminario nos permite tener este tipo de instancias, nos permite tener una base con el cual seguir. Así que agradecido primero a Nico por este primer programa, vamos a seguir en esto, y un saludo a cada uno de ustedes que han hecho muchas preguntas, han intervenido, y prometo que a partir de la segunda sesión dejaremos un espacio para responder alguna de esas preguntas. Buenísimo, esto fue Mirada Crítica en su primera entrega. Estamos todos los martes desde las 9:30 de la hora chilena, atentos al primer seminario, y bueno, atentos también a los recortes que van a salir por las diversas redes asociadas. Fue Mirada Crítica y nos estamos viendo, Pablo, que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Nico. Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Lo que han hecho es tensionar una zona que se ha intensificado sobre todo a partir del nacimiento de este ente que se llama Israel en el año 1948. Pero no va al fondo, no emite, por ejemplo, condena alguna del magnicidio contra el líder religioso de la nación persa, Seyed Ali Khamenei. Mirada Crítica, el programa de Pablo Jofré Leal. Mirada Crítica.